Corriente de cortocircuito. Vamos a hablar de lo que son las fallas, en este caso de las corrientes, lo que llamamos sobrecorriente, corriente de cortocircuito, en los sistemas industriales. El punto que vamos a tratar es qué causa la corriente de cortocircuitos, su forma, cuáles van a ser las fuentes, lo que produce la corriente y qué metodología se usa para calcular la corriente. Vamos a hablar de la naturaleza de la corriente de cortocircuito. No importa el tipo de sistema que tengamos, lo pudiéramos simplificar, claro, eliminando elementos no lineales, etcétera, en una fuente en serie con una impedancia. Esto pudiera ser el Thevenin desde un punto del sistema y ese sistema está alimentando una carga. Entonces, imaginemos que esto es una sola fase que estamos estudiando, una fase del sistema, y el cortocircuito entonces lo vamos a modelar como cerrando un switch uniendo estos dos puntos. Entonces, antes de que ocurra el corto, hay una corriente, que es la corriente de la carga, y luego al ocurrir el corto, entonces esa corriente va a cambiar de valor. Lo que sucede es que la corriente se eleva muchísimo y si la comparamos con la corriente que existía antes del corto, la corriente que existía antes del corto es despreciable. Entonces, una aproximación válida que se hace es asumir para efectos de cálculo que el sistema estaba en vacío, más bien, ya que esta corriente al final es despreciable en comparación con la del corto, entonces es preferible asumir que el sistema está en vacío, que no había carga. Y eso lo que hace simplemente es simplificar los cálculos. Y los resultados a los que vamos a llegar, entonces prácticamente no cambian con los reales, que es considerando la carga. Entonces, más bien, podemos asumir que entonces el sistema está en vacío y entonces aquí tengo una fuente, vamos a llamar la fuente de cortocircuito, perdón aquí, ajá, fuente de cortocircuito. Y esta impedancia que está aquí, ¿quién es? Esto es la impedancia de los cables, transformadores, cualquier elemento, reactores que tengamos en serie en el sistema. Ah, y esta fuente, ¿quién puede ser? Bueno, usted se puede imaginar que es la red, que es un generador, ¿ok? Pero más adelante voy a explicar qué es. Lo cierto es que tengo una fuente y esa fuente también tiene una impedancia, eso está aquí. ¿Ok? Esa impedancia de la fuente está aquí también metida. Pero vamos a imaginar que la fuente, entonces, es una fuente senoidal pura, en principio, de voltaje constante, también en principio, o sea que aquí va voltaje máximo, seno de omega t, lo que ustedes quieran, ¿verdad? En serie con una impedancia. Y entonces, cuando ocurre el corto, en el momento que ocurre el corto, si hacemos una malla, caemos en esta ecuación. La caída en la resistencia más la caída de la inductancia, que es LD y DT. Y eso es igual a esta fuente de voltaje. Entonces, esta es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden que tiene dos soluciones. Una solución natural y una solución forzada. Aquí en verdad no vamos a, este cálculo no lo vamos a hacer, simplemente que nos acordemos un poquito que hay un transitorio, pues, que viene dada por la solución natural, como si yo tengo una corriente que parte, un sistema que está en vacío, cuya corriente era cero, y al cerrar el interruptor, entonces esa corriente va a cambiar de valor, pero eso lo hace de forma transitoria. Entonces, eso es la solución natural, la respuesta natural del circuito ante los cambios de corriente. Y la solución forzada, entonces también llamada solución de régimen permanente, es la corriente que va a quedar después de cierto tiempo que desaparezca la respuesta natural. ¿Ok? Entonces al final lo que hay que hallar estas constantes, eso se halla y la respuesta es esta, la corriente en sí es esta exponencial más esta. La exponencial con el tiempo, a medida que transcurre el tiempo,
Esta exponencial tiende a cero y desaparece. Y queda esta, que es la que uno trabaja con fasores, pues, una señal senoidal. Una corriente que va a estar desfasada del voltaje, un ángulo que depende entonces de este phi, que es el ángulo de la impedancia, y este alfa, que está aquí, es la fase del voltaje. Aquí, claro, la respuesta transitoria va a depender mucho de este valor alfa. Me explico que si el voltaje es un coseno, coseno más 30, más 15, eso va a afectar esa respuesta. Yo les voy a mostrar el peor de los casos. El peor de los casos posibles de, de la solución. ¿Ok? Ajá, lo otro que quiero hacer, aquí L entre R es lo que se llama tau. O sea, el tau depende de la división entre toda la inductancia que me consigue en el circuito y la resistencia. Al final, uno casi nunca conoce la inductancia, sino la reactancia. X entre R. Bueno, entonces el tau es proporcional a ese X entre R, ¿ok? X entre R. Ok, entonces, luego de que se resuelve la ecuación y se llenan los valores, bueno, esta debería ser la respuesta. Vamos a ver. La corriente de cortocircuito es la suma de dos, dijimos, de una exponencial, que es la parte transitoria, ¿ok? Esta es la exponencial, ¿ok? Aquí lo vemos, más una señal senoidal, que es esta, que parte de aquí, ¿ok? Y que es la respuesta de régimen permanente. En sí, la corriente de cortocircuito aquí es esta línea que empieza con esta parte de cero, esta línea punteada. Ella parte de cero, porque dijimos que el sistema estaba en vacío, y acuérdense que los elementos inductivos no admiten cambios bruscos de corriente. Si el sistema tenía carga y la quiero considerar, bueno, partiría, vamos a suponer, de aquí. ¿Ok? Pero en verdad el valor es pequeño en comparación con la corriente que va a aparecer. Entonces esa corriente empieza a crecer, ¿ok? Y alcanza un valor pico. Pero a medida que transcurre el tiempo, a medida que la parte transitoria va disminuyendo de valor, entonces esta corriente, que es una corriente senoidal pero desplazada, ¿ves? Una corriente senoidal desplazada, y entonces ella va bajando hasta alcanzar un valor de régimen permanente. ¿Qué es ese valor de régimen permanente? Es la corriente que circularía en el circuito si se mantiene el corto en el tiempo, si no se despeja. Entonces esa corriente se va a mantener en un valor alto, pero no tan alto como al principio, ¿eh? Ok. ¿Por qué queremos ver esta corriente? Porque las fallas, los cortos en los sistemas industriales son muy comunes. Por más seamos precavidos, estos van a ocurrir frecuentemente, sobre todo los monofásicos. Ajá. Entonces, ahora, ¿qué nos interesa de esta corriente? ¿Qué cosa nos interesa? Bueno, dependiendo desde el punto de vista en que la estemos estudiando. Si, si vemos los elementos que hay en el sistema, ¿qué elementos? Cables, transformadores de potencia, transformadores de corriente, interruptores, todos esos elementos que usted se consigue ahí, en ese camino. Es interesante y es importante saber cuánta corriente ellos pueden soportar, porque ellos están diseñados para soportar cierta corriente. Si yo me paso esa corriente, el elemento se puede destruir por calor, o sea, si la corriente, o por esfuerzos electromecánicos, electromagnéticos. Entonces, si las corrientes son muy altas, vamos a suponer que yo tengo, por decirles algo, un interruptor, que uno cree que el interruptor lo aguanta todo. Los interruptores soportan cierta corriente. Si la corriente se pasa de un valor, se daña, calienta y se daña. Los mismos cables, ellos soportan cierta corriente de cierto amperaje en el tiempo, pues. Entonces, en breve tiempo, ellos soportarían un valor de corriente, pero si me paso, se daña. Entonces, de todos estos valores de corriente, sí, de todo el valor de corriente, me interesaría saber cuál es la corriente máxima en el tiempo que va a haber el elemento. Esa sería esta. ¿Ves? Esta sería, me interesaría este valor. Ahora, ¿cuándo ocurre esto?
Acuérdense que uno habla de ciclos, ¿no? Entonces aquí, desde este punto a este punto, en el tiempo, estamos hablando de medio ciclo. Esto aquí es medio ciclo, este punto. Entonces aquí vamos a anotarlo ese valor. Decimos que ha transcurrido medio ciclo. Entonces deberíamos calcular o hacer un cálculo de cuánto es la corriente que se espera medio ciclo después que ocurre el corto. Eso hay que averiguarlo. Eso interesaría. Ah, pero eso es lo único que interesaría. No, porque también me interesaría ver si puedo despejar esa corriente o no. Ah, ¿quién la despeja? Entonces, hay elementos que están midiendo las corrientes, por ejemplo, los relés. Entonces, los relés miden la corriente y si ven que la corriente es alta, ellos le dan la orden al interruptor para abrir. Pero eso tiene un tiempo finito, me explico. Los relés miden, tienen un tiempo de cálculo, también un tiempo que uno le va a establecer, eso lo va a explicar después. Y después de ese momento le dan la orden al interruptor, pero el interruptor tarda en abrir porque los interruptores son mecánicos. Entonces, cuando el interruptor abre, la corriente ya no es la de medio ciclo porque ha transcurrido tiempo desde que el relé la vio hasta que el interruptor recibió la orden. Entonces, esa corriente también me interesaría verla. ¿Dónde estaría? Bueno, puede ser que estemos aquí, pero en la práctica, desde que todo ese tiempo mínimo son 6 ciclos. ¿Ves? Entonces pudiéramos estar ya por aquí. Entonces, ya uno está hablando de corrientes de 4 ciclos, de 5 ciclos. ¿No? A veces hay, supóngase que una protección no actuó, entonces debe actuar otra protección de respaldo, y a veces han transcurrido mucho más ciclos. Entonces, uno hace 3 cálculos, ¿no? Medio ciclo, uno hace un cálculo de 5 ciclos, de 4 ciclos, y un cálculo de 30 ciclos. Entonces, ahí uno hace varios cálculos de corriente. Pero en los otros ciclos ya no se estudia el valor pico como aquí, sino valores RMS. También que eso depende de las normas. Las normas dicen, no, siempre calcule valor RMS. Siempre calcule el RMS de esto. Ok, se puede calcular. Entonces, las normas cambian en el tiempo. ¿Me explico? Las normas ISE y las normas ANSI son distintas, piden el cálculo distinto. ¿Por qué? Y en base a eso, sus protecciones, este, los distintos elementos, están diseñados basados en las normas. Por ejemplo, elementos diseñados en Estados Unidos cumple con las normas ANSI. Y entonces tenemos que hacer los cálculos basados en normas ANSI. Elementos europeos con la norma ISE. A veces tenemos un circuito donde hay mezcla de todo. Entonces hay que ver, pues. Ajá. Otra cosa importante es determinar si la corriente cae rápido en el tiempo o no. Y eso depende del tau. Dijimos L entre R. Ahora más bien es proporcional a X entre R. Entonces es importante también hallar ese valor de X entre R para saber si la corriente decae o no. ¿Por qué? Porque los interruptores o, o las protecciones que despejen la corriente vienen probadas para un tiempo, para un tau. Si el tau es más chiquito que el que te ofrece el fabricante, entonces estamos bien. Pero si es mayor, entonces el fabricante no te garantiza que su dispositivo va a despejar bien la corriente. Entonces tenemos que también hallar, es importante que tengamos que hallar esto en nuestros cálculos. ¿Ok? Ahora, yo les voy a explicar cómo hacerlo de manera manual y cómo hacerlo con el ETAP. Primero les voy a explicar con el ETAP porque necesito que vayamos adelantando eso y luego les explico cómo se va a hacer de manera manual. ¿Okay? Hoy les voy a decir cómo se hacen los pasos para hacerlo a pie, pero tengo que hacer un ejemplo. Entonces, primero es el ejemplo del ETAP y luego el ejemplo de la manera manual. Ajá, entonces, bueno, aquí esto es importante para nosotros. Entonces, saber esto. Ajá, fuentes de cortocircuito. Nosotros explicamos anteriormente que, bueno, que podíamos modelar el sistema como una fuente en serie con una impedancia. ¿Quién es esa fuente?
Entonces esa fuente puede ser la red, puede ser un generador e inclusive puede ser un motor. Vamos a explicar un poquito cada caso. Entonces, si es la red, vamos a asumir que la fuente es constante. ¿Por qué? Porque esos cortos ocurren normalmente en el lado después del lado de baja de los transformadores. Cuando esa corriente la reflejamos al primario y la analizamos en la red, no afecta la tensión de la red. O sea que la tensión de la red prácticamente permanece constante. Entonces, para efectos de cálculo, vamos a asumir que la red tiene un voltaje constante y lo vamos a modelar con un Thevenin. B de Thevenin es serie con Z de Thevenin. Ahora, si nos acordamos del circuito, el voltaje de Thevenin se calcula desde un punto abriendo el circuito. Entonces, si yo estoy asumiendo que el sistema está en vacío o así tenga carga, y usted separa los terminales de la red entre A versus AB, por decir algo, y quita la corriente, el voltaje no va a cambiar. Entonces puede decir tranquilamente que el voltaje de Thevenin es el mismo voltaje que va a haber con carga o sin carga. ¿Y cuál debería ser? El nominal. Por ejemplo, si la red es 13.8, bueno, 13.8 kilovoltios. Entonces, pero de todas maneras, usted se tiene que asegurar de eso, midiendo y solicitando a la compañía de electricidad que le suministre qué datos. Primero, qué voltaje van a garantizar ellos. ¿Ok? Entonces, ellos se lo van a dar. Miren, nuestro voltaje es tanto, en tal punto. Y luego lo que le va a solicitar es la corriente de cortocircuito. Y ellos se la van a suministrar. ¿Qué es eso? Ellos le van a decir cuánta corriente va a circular en la red hacia el primario del transformador si usted hace un corto en ese punto. ¿Ok? Si usted hace un corto ahí, ellos le van a decir nuestra corriente de cortocircuito es tanto. O se lo dan en potencia. Nuestra potencia de cortocircuito es tanto. Le van a dar dos valores. Uno monofásico y uno trifásico. Nosotros en principio nos vamos a concentrar en el trifásico. Y lo otro que le van a dar es la relación que hay entre X y R en ese punto. ¿Eso servirá para qué? Vamos a ver. Entonces, imagínense, no se lo estoy dibujando aquí, ¿no? Pero aquí tiene la fuente CFO. Esta es y una impedancia. X, una impedancia que tiene este, una reactancia. Voy a colocar aquí. Se ve feo, pero para que se entienda, ¿ok? Esto es un B de Thevenin, Z de Thevenin. Y entonces, eso va a ser su modelo de la red. El fabricante le está dando este voltaje, ¿ok? Y le da la relación X entre R de esta impedancia. Y le da esta corriente de cortocircuito. Esta corriente de cortocircuito es la corriente que circularía aquí si usted hace un corto en este punto. Chévere. Con este voltaje y esa corriente, usted pudiera hallar la impedancia. ¿Cómo la halla? Bueno, voltaje entre corriente. Pero, ojo, este voltaje que le va a suministrar el fabricante es de línea. Vamos a asumir que esto está conectado en Y. Entonces divide este voltaje entre raíz de 3, entre la corriente y tiene la impedancia. Esta es la impedancia de Thevenin, en módulo. Con la relación X entre R, saca entonces lo que falte para separar la resistencia y la reactancia. Si el fabricante no le da la corriente, sino que le da la potencia, esto se llama potencia de cortocircuito trifásica, entonces esa potencia es, ¿qué es esa potencia? Viene definida así, como la multiplicación del voltaje antes del corto, o perdón, esa sería la potencia suministrada por esta fuente, ¿no? Entonces, voltaje nominal por corriente de cortocircuito, por raíz de 3 para convertirlo en trifásico. Aquí hay, está bien, aquí está bien, voltaje raíz de 3, B de línea por I de línea, fino. Ahora, lo vamos a trabajar por unidad. Cuando lo trabajemos por unidad, definimos una base, cualquiera. En los sistemas industriales, normalmente la potencia trifásica base es 10 MVA. Entonces, si yo quiero calcular la potencia de cortocircuito que te da el fabricante,
El fabricante no, la empresa de electricidad, ¿no? Si yo quisiera calcular esta potencia por unidad, divido la potencia que ellos te dan entre la potencia base. Pero el número, esto es, ¿verdad? Dijimos que esto era raíz de 3B nominal por I de cortocircuito. Y la potencia base, raíz de 3 voltaje base, que también debería ser nominal, por una corriente base. Esto se me va y me queda corriente cortocircuito entre corriente base. Eso por definición es corriente por unidad. Entonces, la potencia de cortocircuito por unidad es la misma corriente de cortocircuito por unidad. Y la impedancia en por unidad, dijimos que es voltaje en por unidad entre corriente en por unidad. ¿Quién es voltaje en por unidad? Voltaje entre voltaje base. Pero como los dos deberían ser nominal, esto se convierte en uno. Y entonces me quedaría que la impedancia de cortocircuito, la impedancia de, sí, la de Thevenin, entonces la inversa es la corriente de cortocircuito en por unidad. Si el voltaje base no es el mismo nominal, bueno, ya esta fórmula no se cumple. Entonces esto es cómo obtener la impedancia en por unidad, porque cuando uno lo trabaja en el circuito se hace en por unidad. La siguiente fuente de cortocircuito. Vamos a hablar de los generadores y motores, pero más bien vamos a separarlo en máquina sincrónica primero. Acuérdense que la máquina sincrónica, al rotor o al circuito rotórico, se alimenta con corriente DC, creando un campo magnético. Entonces, si en el campo magnético reacciona con la corriente de armadura y produce entonces un flujo neto. Ese flujo, al girar la máquina, es el que induce tensión en el estator. ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurre? Que cuando hay un cortocircuito, vimos que la corriente cambia. La corriente, en este caso, de armadura. Y si la corriente cambia, ese flujo que uno analiza en la máquina cambia también. Instantáneamente, no el flujo, instantáneamente, acuérdense que el flujo, uno habla, la alineación de los dipolos. Instantáneamente, cuando usted hace un corto en la máquina, el flujo se mantiene. Pero en el tiempo, él empieza a decaer. ¿Por qué empieza a decaer? Porque cuando usted le hace un corto a los generadores, esa corriente es inductiva. Y acuérdense que cuando los generadores tienen cargas inductivas, los campos magnéticos, el del estator y rotor, están en un ángulo de más de 90 grados, haciendo que el flujo disminuya. Entonces, ¿qué ocurre? En resumen, el flujo de la máquina interno, el flujo parte de un valor inicial y va cayendo en el tiempo. Como resultado, esa tensión que yo les mostré al principio, anteriormente, que yo dije B, ¿verdad? Que dije que era constante, esa tensión, que en este caso es la inducida, esa tensión cae. Y entonces, en nuestra ecuación diferencial tendríamos que incluir que ya no puedo decir que el voltaje es voltaje máximo seno de omega t, sino que ese voltaje máximo cae en el tiempo y complicaríamos más los cálculos. Por lo que quiero decir que el voltaje cae en el tiempo y afecta a la corriente. Entonces los ingenieros con el tiempo buscaron una alternativa que asumir que el voltaje se mantiene constante en el tiempo, el de la máquina, y más bien su impedancia, que nosotros habíamos llamado reactancia sincrónica, varía en el tiempo. De un valor inicial que dé mucha corriente a un valor final que dé menos corriente, simulando que la tensión está cayendo. O sea, que partiría de una impedancia pequeña a una impedancia grande, o una reactancia pequeña a una reactancia grande. Entonces, ahora, ¿cómo es esa reactancia? ¿Cómo varía? Para simplificar aún más, dijeron, no es que la reactancia no es que varía de forma continua, sino de forma discreta. Entonces, ellos hacen esto, ¿no? Si usted va a calcular la corriente en medio ciclo, asume que la reactancia de la máquina tiene un valor que se llama subtransitorio, reactancia sincrónica subtransitoria. Subtransitoria aquí. Si usted va a calcular la corriente tiempo después, unos ciclos después, donde la tensión interna de la máquina ha decaído, entonces esa reactancia aumenta de valor. Y ahora vamos a llamar reactancia sincrónica transitoria, o otro valor, ¿verdad? Y si no, usted va a hacer un cálculo de 30 ciclos,
vamos a considerar que la reactancia se llama reactancia de régimen permanente. Ok, que es la normal. Una aclaratoria. ¿Quién da esta reactancia? Lo debería dar el fabricante, pero no siempre es así. Este número es difícil de conseguir, pero gracias a Dios hay tablas que, según la potencia de los generadores, hay unas reactancias así, sí, es como que típicas, y uno las puede agarrar. Por lo menos en el estándar, en el libro rojo, la IEEE, que yo les pasé, están reactancias típicas. Si trabajamos con el ETA es más fácil, porque él también da valores típicos. Ajá. Ahora, máquina sincrónica se refiere a generadores o motores. Motor sincrónico, generador sincrónico, ambos. O sea, si un motor sincrónico, usted le hace un corto en los terminales, entonces él transitoriamente se convierte en un generador. Bien. Ahora, ¿qué pasa con el motor de inducción? Que el motor de inducción, el campo del rotor, él es inducido. ¿Y cómo se induce el campo en el rotor del motor de inducción? Uno alimenta por el estator, ¿se acuerdan? Y el campo del estator induce corrientes en el rotor y se produce un campo. Ahora, si yo hago un corto en el estator, ¿qué pasa? Uno pensaría, bueno, ya desaparece la fuente y desaparecería el campo. Eso es cierto, pero después de cierto tiempo, porque transitoriamente el campo del rotor no desaparece inmediatamente. O sea, hay que esperar que los dipolos se desalineen. Y entonces lo que ocurre es que en muy poco tiempo, en muy poco ciclo, el motor de inducción contribuye a la falla. Entonces aquí vamos a suponer que inicialmente el motor va a contribuir a la falla en, el primer pico, ¿sí? Vamos a despreciar los motores de menos de 50 HP, porque también contribuyen, pero la corriente con la que contribuyen es pequeñita. ¿Y cómo se va a modelar eso? Como si fuese un generador sincrónico. Una fuente en serie con una reactancia, también se llama reactancia sincrónica, y hay tablas donde la pudiéramos obtener. ¿Ok? Entonces, aquí hay un resumen. Esta sería la corriente, ya sería régimen permanente, de cortocircuito, no régimen permanente, quitando la componente transitoria, la parte exponencial, aquí quitando. Ok, si no existiese la componente exponencial, entonces esta sería la corriente cortocircuito de la red, con la que contribuiría la red. Esta sería la corriente de cortocircuito de un generador cercano a un generador, de un motor sincrónico, generador sincrónico, motor sincrónico. Esta sería la corriente del motor de inducción, vea que cae rapidísimo, y esta sería la suma de todas. Entonces, claro, para modelar esto, lo que se hace es lo que les dije, cada elemento se modela con una impedancia y hay que ver en qué instante estamos haciendo el estudio. Eso tampoco es algo, nosotros vamos a hacer un ejemplo, pero con un sistema sencillito, porque con un sistema complicado, no es que es algo del otro mundo, sino que es bien laborioso esto, ¿no? Entonces, menos mal que hay software para hacer estos cálculos. Ahora, ¿qué método vamos a utilizar para calcular la corriente cortocircuito a pie, a mano? Entonces, bueno, hay varios, yo les voy a aplicar el método ANSI, que esto se consigue en este estándar, y ellos lo que dicen es esto, ¿no? Primero, calcular todas las impedancias y llevarlas a una base común. Eso se explicó antes en las clases de sistema por unidad. Uno va a calcular fallas en varios puntos del sistema. Entonces usted va a agarrar en el punto en el que vaya a calcular la falla y va primero a determinar, es como si fuese un Thevenin. Usted va a hacer un Thevenin. Entonces para usted hallar un Thevenin, uno abre en ese punto y ve el voltaje. Uno lo va a hacer sin el corto. Así haya un corto ahí, usted abre ahí porque usted va a sacar el voltaje de Thevenin. Cuando usted abre, ¿qué voltaje hay? El voltaje que existía antes de que ocurriera la falla. Se llama voltaje previo a la falla. Que si asumimos que el sistema está en vacío es fácil de hallar. ¿Okay? Con puras relaciones de transformación de los transformadores hallamos ese voltaje previo a la falla.
Luego sacamos una Z de Thevenin y sacamos la corriente como voltaje previo y la falla entre Z Thevenin. El Thevenin desde el punto donde yo estoy hallando la falla. Pero luego ellos recomiendan un método para hallarlo. Se acuerda que yo les dije que hay que hallar X entre R. Entonces, para hacer eso, tiene que hacer después que usted ya la corriente en módulo, ¿no? Usted viene y agarra toda la resistencia, las aparta y las reactancias las aparta. Y hace dos diagramas unifilares, uno con pura resistencia y uno con pura reactancia. Entonces, va a sacar un Thevenin de resistencia y un Thevenin de reactancia. Y va a hacer, y va a dividir X entre R, dividiendo X Thevenin entre R de Thevenin. Desacoplados son los sistemas independientes. Eso es algo empírico, eso no tiene una demostración, sino que ellos se dieron cuenta de que el sistema deja de ser lineal. ¿Por qué? Por lo que yo les dije que los generadores, su fuente de voltaje va cambiando. Y a pesar de que ellos dividen las impedancias de los generadores por tramo, en su transitorio, régimen permanente, etc., ellos se dieron cuenta que si lo hacen así y sacan un Thevenin como hicimos al principio, ¿no? Y dividen X de Thevenin entre R de Thevenin, esa relación le da muy distinta a la que ocurre en la vida real. O sea, les va a quedar como que la corriente cortocircuito decae más rápido de lo que en verdad decae en la vida real. Y se dieron cuenta que hacerlo de esta manera da un valor más cercano. Entonces así es que lo hacen y esa es su recomendación. Entonces, bueno, nos falta hacer un ejemplo con el etap y una mano.